creo la que República. muchos han llegado de Puebla, entonces eso quiere decir que el sistema de Puebla está muy mal, no cuidan a la infancia y pues tenemos que organizar ya algo. Hay que organizar ese grupo con los papás que han venido. Pues esta ocasión tenemos a David Harrison. Bienvenido, David. Muchas gracias. Este es tu espacio y gracias por tener la confianza para que nos platiques este calvario que estás viviendo. Claro que sí, pues sobre todo muchas gracias por darme la oportunidad, ¿no? Aquí de hablar de todo esto. Pues bienvenido, este es tu espacio, queremos que nos cuentes cómo comenzó todo esto, desde que nos platiques, desde cómo conociste a la mamá de tu hija y luego cómo fueron esas banderas rojas y cómo empezó este calvario. La verdad es que pues la conocí desde un intercambio que se hizo cuando yo estaba en la preparatoria y ella también. Éramos muy jóvenes. Yo soy francés, vine a Puebla justamente porque había un intercambio con el centro escolar de Puebla y ahí fue que la conocí, empezamos una relación de novios. Y cuando yo, ya terminé los estudios que estaba haciendo y decidí sobre todo emprender un trabajo, empecé a aplicar por trabajar en las aerolíneas. Entonces me dieron un trabajo en Londres con British Airways de sobrecargo. En ese momento, pues como tenía la relación con él, dije, ¿por qué no te vienes conmigo? Y nos casamos y empezamos una vida juntos. Y pues fue lo que decidimos hacer, nos casamos los dos en el Reino Unido. Y pues de ahí empezó como que nuestro matrimonio, si lo puedo decir así. Teníamos de novios unos 3-4 años antes de habernos casados aproximadamente. La verdad es que al principio todo estaba bien, no había problemas como tal, pues problemas pues quizás de inmadurez que podemos presentar cuando tenemos 20-21 años, pero conforme el tiempo fuera pasando, pues no había pues muchos problemas que lo pudiera decir, que tuviera como que alguna relevancia específica. Pues fue pasando el tiempo, no tuvimos una hija luego, sino que quisimos también aprovechar un poquito de estar viajando. Como yo trabajaba en la aerolínea, tenía pues descuentos del 90% y podíamos como que aprovecharlo. Y pues decidimos tener una niña en el 2014, o sea que sí pasó bastante tiempo, desde 2003, fueron 11 años después de haber estado casados. Tuvimos una niña, Minelli, ella pues el amor de mi vida, obviamente cuando nació todo cambió para mí. En el sentido de que pues ahora sí no hay un recordatorio de una gran responsabilidad que se viene y demás. Obviamente lo que empecé a notar en ese entonces es que sí, no entendí muy bien por qué, no quiero caer en supuestos, pero mi atención se enfocó mucho en mi hija, al 100%, quizás quité un poquito de atención hacia la mamá y entonces pues notaba que había algunos episodios, algunos momentos un poquito de vi, en donde pues eran regaños que eran un poquito excesivos quizás por cosas que no lo ameritaban. Y entonces cuando empezamos a platicar, ahí fue cuando empezó a empezar digamos que problemas dentro de nuestra relación, donde ella me decía que pues lo educa como quiera. Cuando era ella niña, pues me había dicho que pues su mamá, su papá pues le pellizcaban, entonces que era su forma también ella de querer educar. En base a eso, pues como que yo dije que no estaba de acuerdo, que siempre hay una forma. Yo trabajo en un ambiente holístico, soy coach, entonces en base a eso, pues sí también como que hay otras formas de ver las cosas, ¿no? Y estas no eran formas y quise encontrar la mejor forma también de explicárselo a la vez. Decidimos obviamente, yo decidí sobre todo cambiar lo que es mi carrera. Yo me dedicaba justamente a productos electrónicos, importaciones, tenía mi empresa allá en España y en Francia. Y tuvimos un pequeño evento en la familia en donde pues una mascota se nos enfermó y pues los veterinarios no encontraban la forma justamente de solucionar el problema. Yo me puse a estudiar justamente terapias alternativas y como vi que funcionó y que se recuperó tanto, lo quise aplicar como para las personas, ¿no? De alguna forma, y de ahí nace como tal el coaching holístico. Y fue cuando pues decidimos venirnos a vivir a México para aplicarlo ahí, porque pues Francia, siendo país de las farmacéuticas y demás, teníamos al enemigo al lado y no era opción. Pero en México la tradición, la cultura está enfocado en las terapias alternativas, la medicina tradicional china, pues ni hablar, mexicana ni hablar. Entonces en base a eso llegamos aquí a México, pero el infierno empieza en el año 2018, en donde ella me dice justamente que pues ya no quiere estar en relación. Obviamente, como lo decía, ya no teníamos una relación digamos que bien, en el sentido de que pues ella era agresiva, si lo puedo decir de una forma, hacia nuestra hija para regañarla excesivamente, y pues yo procuré cuidarla más, ¿no? desde ese aspecto. En base a eso, fue un 27 de agosto, ella estaba con mis papás, porque mis papás, ambos jubilados, mi mamá ya está afinada, pero
ambos jubilados dijeron, bueno, si se van a vivir a México para empezar un nuevo emprendimiento y demás, pues quisiéramos pues ver crecer a nuestra nieta, a Nelly, y entonces pues podemos venir, ya estamos pensionados, estar juntos, no revueltos. En ese entonces pues estábamos en una casa en Puebla, vivíamos todos juntos en la misma casa, y esa noche de 27 de agosto baja Nelly, la mamá de mi hija, con mis papás que estaban ahí, y les dice que ya nos íbamos a separar nosotros, que ya estábamos nosotros negociando, que me estaba pidiendo un convenio en donde requería 36,000 pesos al mes por ella, por su hija, y que se iba a llevar a mi hija, que si no accedía no la iba a poder ver. Les dijo a mis papás que quería una cantidad de 7,000 euros en ese momento. Páguenme 7,000 euros que quiero ahorita, porque si no, no van a poder ver a su nieta. Obviamente mi papá trató de razonar con ella, mi mamá también le dijo, a ver, esos no son formas, no se puede hacer esto, es un chantaje, es una extorsión. Y bueno, se fue a descansar esa noche. Al día siguiente, fue el 28 de agosto, nosotros teníamos un acuerdo en donde ella llevaba a mi hija a la escuela y yo la iba a recoger cuando salía a la 1:30. Entonces esa mañana tenía que llevarla como de costumbre, y yo noté que salieron muy tarde, eran como 7:45 más o menos. Entonces yo dije, nunca van a llegar a la escuela, se hace media hora para llegar. Y la escuela ahí donde estaba, en Las Ánimas de Puebla, pues era de que a las 8 cierra la puerta y puedes tocar todo lo que quieras y no abrimos, y tampoco puedes ir a recogerlo antes de hora. Pues el caso es que le mando un mensaje 8:15 a la mamá de mi hija por WhatsApp y le digo, oye, ¿ya está Nelly en la escuela? ¿Sí llegaron a tiempo? Sí, Nelly está en la escuela, me contesta tal cual. Le digo, ok, perfecto. En base a eso, pues ya pasó el tiempo, la mamá no regresó, pero como ya no teníamos una relación bien, pues yo ni siquiera preocupado, preguntándole ni nada de eso, yo hacía lo mío. Y en base a eso, a las 12:30 del día más o menos, me manda un mensaje la mamá por WhatsApp diciendo, ya no pases por Nelly, yo ya fui por ella. Y le digo, no, eso es imposible porque no te dejan sacar a la niña de la escuela antes del horario. Entonces yo me presento ese mismo día a la escuela, ese día 28 de agosto, y me presento con la maestra y la maestra me ve y me dice, ¿cómo sigue Nelly? Digo, ¿cómo que cómo sigue? Es que no vino a la escuela, supuse que estaba enferma. Entonces dije, bueno, ok, no pasa nada. En ese momento empiezo a hablarle a la mamá, nada, silencio, no me contesta, ni mensajes, ni llamadas y demás. En base a eso, pues tenía un amigo que era abogado, lo contacto y dijo, oye, está pasando eso, estoy muy preocupado, ya nos había venido chantajeando, digamos que extorsionando con eso de no poder ver a mi hija antes, y al parecer ahorita pues ya lo hizo, ¿no? Y me dice, pues hay que ir a denunciar los hechos. Entonces me dijo, yo tengo tiempo ahorita, si quieres preparamos la denuncia, vamos directo a la fiscalía, denunciamos sustracción, de inmediato en ese momento, fue en el 2018, en agosto, y me dijo al mismo tiempo, dije, también tienes que hacer un movimiento en el familiar, que es la demanda de guarda y custodia. Entonces lo hicimos también al mismo tiempo. Pues ya me imagino que ya la notificaron a ella, que lo tenía que responder a la guardia y custodia. Ella no había promovido nada durante ese lapso. Y bueno, consigue, me imagino, un abogado y presenta su primera falsa denuncia en mi contra para decir que el 28 de agosto yo la había corrido de la casa con mi hija en lugar de que ella se había salido sin decirme dónde estaba. Y eso a pesar de tener los mensajes de WhatsApp de que mi hija está en la escuela, sí está, y bueno, yo paso por ella 1:30. A pesar de esto, pues dice que yo la corrí de la casa. Durante todo ese tiempo que iba pasando, fueron las 4 o 5 semanas más largas de mi vida. No vi a mi hija para nada. Yo sé que estoy hablando de semanas y he escuchado algunos casos donde hablan de años, pero por semanas yo bajé como 8 kilos en ese tiempo. Ya no podía trabajar, ya no podía enfocarme, o sea, estaba muy mal y entrando en un estado como de depresión hasta cierto punto. Y entonces, en base a esta situación, lo único que yo quería era como poder ver a mi hija, abrazarla. Y el abogado me dice, bueno, hay una opción, podemos hacer un acuerdo, un convenio con ella en el familiar de una guarda y custodia compartida. Entonces yo digo, bueno, ok, me parece perfecto, eso significa que voy a poder ver a mi hija. Sí, si lo firmamos el 21, el mismo 21 tu hija está en tus brazos. Dije, sí, lo quiero. Y entonces acordamos, la situación ahí fue que fuese compartida por completo. Yo tenía a mi hija de los jueves saliendo de la escuela hasta el domingo a la 1 de la tarde, y ella tenía a mi hija del domingo 1 de la tarde hasta el jueves que la dejaba en la escuela a las 8 de la mañana. Y así estuvimos. Tuve a mi hija ese 21 de septiembre, recuerdo, en mis brazos. No dejaba de abrazarla. Ella estaba sacando sus cosas de la casa porque era parte del acuerdo, y otra parte de ese acuerdo también era que yo me desistiera de lo que era la denuncia de sustracción, y que ella se denunciaría a la vez de esa denuncia falsa que ya había puesto de que yo la había corrido como tal de la casa.